una relación incisal alterada. Como pueden ver, esta relación incisal alterada va a tener dos variantes sobre todo. Una primera variante donde la relación incisal va a ser borde a borde y una segunda variante donde la proyección anterior de la mandíbula va a ser tan grande que va a llevar a un adelantamiento de los incisivos inferiores por delante de los incisivos superiores, como pueden ver en la imagen. A esto vamos a considerarla como una verdadera mordida cruzada anterior. Entonces, estas relaciones incisales alteradas van a haber sido descritas a lo largo de la historia en muchas oportunidades. Vamos a empezar, por ejemplo, a mencionar a el anatomista escocés más importante de la historia, el señor John Hunter, que en este óleo que está pintado, ustedes pueden verlo reflexionando al lado de su obra cumbre. La obra cumbre de John Hunter se llama La historia natural de los dientes humanos y esta es una obra de referencia para todos los anatomistas y de hecho muchos de los textos actuales de anatomía y también de anatomía dentaria tienen todavía gráficos que han sido realizados por John Hunter de cráneo, de maxilar, de mandíbula, etcétera. Entonces, uno de nuestros hitos más importantes va a ser John Hunter. ¿Por qué? Porque él va a ser el primero en describir una forma de clase 3 que él va a definir como prognatismo mandibular y la va a definir como aquella situación en la que se va a dar un excesivo, un frondoso desarrollo de la mandíbula en detrimento del desarrollo del maxilar, y lo cual va a producir problemas estéticos, problemas funcionales y sobre todo va a inviabilizar una oclusión que trabaje normalmente. Además de John Hunter, vamos a tener como otro antecedente histórico a la literatura científica germana. La literatura científica germana durante los siglos XIX y XX va a empezar a manejar para esta maloclusión que hoy día denominamos clase 3, el término progenie. Probablemente muchos de ustedes han escuchado este término. El término progenie para la literatura alemana es sinónimo de clase 3. Prognatismo mandibular y progenie van a tener una relación muy polémica como términos, pero básicamente estamos hablando de una sinonimia. Ambos quieren referirse a lo que hoy día consideramos como una clase 3. Entonces vamos a empezar con una definición básica y general, una clasificación general en la que nosotros nos vamos a identificar con tres posibilidades. La primera de estas posibilidades va a ser lo que vamos a denominar una clase 3 verdadera. En una clase 3 verdadera vamos a tener una verdadera displasia esquelética. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tener un verdadero problema a nivel esquelético, donde evidentemente, como dijo John Hunter, vamos a tener un excesivo desarrollo mandibular o un insuficiente desarrollo maxilar o ambos. Les reitero, un excesivo desarrollo mandibular o un insuficiente desarrollo maxilar o una mezcla de los dos. Esto es lo que nosotros vamos a llamar una clase 3 verdadera. Fíjense en la teleradiografía que tenemos en la pantalla. Miren cómo ustedes pueden ver que el punto A se encuentra nítidamente en una relación sagital muy por detrás del punto B, lo que quiere decir que tenemos evidentemente un caso, un escenario donde estamos frente a una clase 3 verdadera. ¿Cuál es el antónimo de verdadera? Falsa, ¿no es cierto? Entonces, por lógica, la siguiente categoría de nuestra clasificación va a ser la clase 3 falsa. ¿Cuándo decimos que una clase 3 es falsa? Muchas veces ustedes van a ver llegar a sus consultorios a pacientes que son clase 3, pero que cuando ustedes los observan en reposo, van a ver que ellos llegan tranquilamente a una relación borde a borde. Eso quiere decir que ellos tienen una relación como el paciente que están viendo en este momento en la pantalla. Fíjense la relación incisal que tiene el paciente. Si ustedes ven la relación molar y la relación canina, pueden darse claramente cuenta de que estamos frente a una clase 3. Sin embargo, este paciente y las inclinaciones de los incisivos en este paciente han hecho que este paciente sea virtualmente una relación borde a borde. ¿Cuál es el problema? El problema es que la neurofisiología humana no permite que se estabilice la oclusión en esta posición.
porque todos nosotros buscamos de manera natural la mayor cantidad de puntos de contacto, que es lo que en nuestro día a día llamamos máxima intercuspidación. Este paciente va a buscar la mayor cantidad de puntos de contacto. ¿Y cómo lo va a hacer? Haciendo desplazamientos mandibulares. ¿Cuál es el desplazamiento mandibular más frecuente que van a hacer estos pacientes? Una hiperpropulsión mandibular. Ahora quiero que vean al mismo paciente en hiperpropulsión mandibular. Este mismo paciente, fíjense cómo ha quebrado la relación borde a borde, la ha vuelto una mordida cruzada, pero ha logrado una gran cantidad de puntos de contacto en las piezas posteriores. Es el mismo paciente, nada más que está en hiperpropulsión mandibular. Está haciendo una contracción simultánea de los pterigoideos externos bastante forzada para llevar hacia adelante su mandíbula para poder encontrar una máxima intercuspidación. Estos pacientes, queridos amigos, son muy frecuentes. Cuando ustedes reciban un paciente clase 3 en su consultorio el día de mañana, lo primero que tienen que ver es si él puede llegar tranquilamente a la relación borde a borde. Si él puede llegar a una relación borde a borde, es una clase 3 falsa. Pero si él no puede llegar a una relación borde a borde, están frente a una clase 3 verdadera. Adicionalmente a estas dos alternativas, la clase 3 verdadera y la clase 3 falsa, vamos a ver aquella que no tiene compromiso esqueletal. Es decir, que la displasia esquelética no está presente, no tenemos un gran problema de desequilibrio maxilomandibular, pero sí tenemos un problema dentario. A este vamos a llamar la mordida cruzada anterior, donde podemos tener una, dos, tres o hasta las 4 piezas anteriores en una posición posterior, las anterosuperiores, en una relación posterior en relación a las anteroinferiores. Aquí pueden ver, por ejemplo, que ambos incisivos laterales se encuentran en una posición cruzada y también la pieza 1-1 se encuentra en una posición cruzada. Están por detrás de los incisivos inferiores, cuando lo normal debería ser que estén por delante. Entonces, como pueden ver, estas alternativas, la clase 3 verdadera, la clase 3 falsa y la mordida cruzada anterior, nos están indicando 3 alternativas. La primera, una verdadera displasia esquelética. La segunda, una adaptación funcional. Y la tercera, un problema eminentemente dentario. Después de esta clasificación va a venir la clasificación de Woodside. Y Woodside va a hacer una clasificación con otros nombres, pero va a ser exactamente lo mismo que les acabo de explicar. ¿Cuáles son los nombres que maneja Woodside? La clasificación de Woodside va a clasificar a las clases 3 en clases dentales, que es lo que acabamos de ver como mordida cruzada anterior, en clases 3 esqueléticas, que es lo que acabamos de ver como una clase 3 verdadera, y en clases 3 neuromusculares, que es lo que acabamos de ver como una clase 3 falsa. ¿No es cierto? Exactamente lo mismo. Miren, la clase 1 es un problema eminentemente dentario. La clase 2 es un problema eminentemente esquelético y la clase 3 es un problema eminentemente funcional. Entonces tenemos exactamente la misma relación, nada más que con otros nombres. No se vayan a dejar confundir a la hora del parcial. Muy bien. Vamos con la etiopatogenia de la clase 3. Cuando hablamos de la etiopatogenia, muchos textos se refieren así a la etiología de las maloclusiones. Hay que hacer una aclaración. Las maloclusiones no son patologías. Las maloclusiones son alteraciones o desviaciones del desarrollo, lo cual no se puede considerar una patología. Nadie está enfermo de clase 3. Lo que presenta es una clase 3 como una desviación muy frecuente del desarrollo. Entre los elementos que vamos a considerar en la etiopatogenia, vamos a considerar fundamentalmente a 3. La herencia, la oclusión y el poder de la todopoderosa lengua. Empecemos con la herencia. Muchas veces ustedes van a ver patrones de hereditarios en sus pacientes. Cuando lleguen al consultorio, ¿no es cierto? Va a llegar la mamá y le va a decir, yo no sé por qué, si en mi familia no tenemos esta relación entre los dientes, y si ustedes se fijan, sí va a estar presente en algunos miembros de la familia, perdón, porque existe una relación poligénica para la clase 3. ¿Qué quiere decir una relación poligénica? Quiere decir que depende de la activación y desactivación de determinados grupos de genes. No es automática, no es directa. No quiere decir que un señor clase 3 va a tener un hijo clase 3 y un nieto clase 3. No, pero sí, algunos miembros de su familia van a expresar la clase 3
porque van a tener indiscutiblemente la posibilidad de la activación y desactivación de diferentes grupos de genes, como la célebre familia de los Habsburgo. Aquí ven ustedes al rey Carlos II de España, que tiene el dudoso honor de ser considerado el rey más feo de la historia. Así lo han llamado sus historiadores y sus 6 ex esposas. El rey más feo de la historia ha recibido ese nombre por precisamente lo que la historia ha reconocido como la mandíbula de Habsburgo, donde, como ustedes saben, en la Edad Media y sobre todo en las casas reales de Europa, era muy frecuente las relaciones incestuosas entre primos y entre hermanos con la supuesta finalidad de preservar un determinado linaje. Y eso hacía que se produjera una mayor frecuencia de la activación y desactivación de estos grupos de genes que iban a condicionar que evidentemente muchos miembros de la familia presentaran una no muy desarrollada, súper desarrolladísima mandíbula que con el tiempo los historiadores han llamado la mandíbula de Habsburgo. Además de la herencia, vamos a considerar a la oclusión. En relación al patrón oclusal y dentario, vamos a considerar primero al patrón dentario que va a derivar en el patrón oclusal. Y para eso quiero que recuerden ustedes que seguramente el año pasado en la cátedra de odontopediatría han aprendido sobre la relación molar que estableció Luis Baume para la pediatría, en la que se determina cuál es la relación entre las caras distales de los segundos molares deciduos. Esta relación entre estas caras distales puede ser un plano terminal recto, puede ser un escalón hacia mesial o puede ser un escalón hacia distal. Cuando el paciente presenta un escalón hacia mesial, es muy frecuente que se vea esta relación en la que vamos a poder ver nosotros una relación donde erupcionan estos segundos molares deciduos y luego van a condicionar la erupción de los primeros molares permanentes en un contacto de cúspide contra cúspide. Así como en el caso de la relación borde a borde, los molares no se pueden quedar en una relación cúspide contra cúspide. Entonces, lo que van a hacer, Henry Paye, por favor, tu micrófono, lo que van a hacer entonces es un deslizamiento hacia mesial o un deslizamiento hacia distal. Si hacen un deslizamiento hacia mesial, el resultado va a ser una clase 1 molar. Pero si hacen un deslizamiento hacia distal, el resultado va a ser una clase 3 molar. Adicionalmente a esto, tenemos que recordar que el arco de cierre es un arco en el que se va a desplazar la mandíbula de abajo hacia arriba y de atrás hacia adelante. Y va a llegar a ser detenida por un stop natural que es el punto de acoplamiento incisivo. Ese punto de acoplamiento incisivo, que es el punto donde se contactan los incisivos inferiores sobre las caras palatinas de los incisivos superiores, va a ser un punto en el que nosotros vamos a conformar su relación desde la aparición de nuestros primeros incisivos, los incisivos deciduos. Desde este momento se va a conformar una relación. ¿Por qué? Porque antes de ese momento en el que haya el primer contacto entre incisivos deciduos, la relación entre el maxilar y la mandíbula va a estar gobernada por la lengua. Así es, la lengua se va a posicionar cuando el bebé todavía no tiene dientecitos. La lengua se posiciona entre los rebordes y eso va a producir una estabilización de la mandíbula, la primera relación maxilomandibular. Pero la verdadera relación maxilomandibular gobernada por relaciones dentarias se va a dar con ese primer contacto entre incisivos deciduos, estableciendo lo que ustedes aprendieron en anatomía dentaria con el nombre de triángulo de Bonwell. Es el triángulo conformado por las dos articulaciones temporomandibulares y el punto de acoplamiento incisivo. Ese momento en que se forma el triángulo de Bonwell, se forma la primera verdadera relación maxilomandibular y ahí se puede formar una tendencia indiscutiblemente hacia la clase 3 si estamos hablando de una relación sagital alterada, ¿no es cierto? Ahora vamos a mencionar el papel de la lengua. El papel de la lengua es súper importante porque cuando nosotros pensamos en una relación normal de la lengua, estamos pensando en una relación como la que ustedes tienen en este momento. Cuando nosotros estamos concentrados, escuchando algo, atendiendo a algo, la lengua va a estar adosada sobre el paladar.
¿no es cierto? Suavemente adosada sobre el paladar, en una posición normal y elevada, sobre todo si es que no tenemos ninguna obstrucción para respirar a través de una respiración nasal normal. Pero si nosotros tenemos algún problema de obstrucción en la respiración nasal, el canal aéreo tiene que ser la boca. Y para que el canal aéreo sea la boca, la lengua ya no puede estar en su posición normal, tiene que deprimirse e irse al piso de la boca, como pueden ver en esta imagen de la derecha de sus pantallas. Y cuando se va hacia el piso de la boca, tenemos efectos perversos. El primero de ellos, se deja de estimular al paladar. Y si se deja de estimular al paladar, el resultado va a ser que vamos a tener maxilares que no crecen mucho, ni transversalmente ni sagitalmente. Luego vamos a tener otro problema. Al estar permanentemente en una posición anómala en el piso de la boca, esto va a tener un efecto ortopédico sobre la mandíbula, estimulando a un crecimiento sagital mayor de la mandíbula y también a un crecimiento transversal mayor de la mandíbula. Esto va a tener además un tercer efecto perverso. Piensen ustedes lo siguiente. Cada uno de sus dientes está en una posición estable. Inclusive piensen en el diente más chuequito que tengan. Piensen en ese diente. Esa posición que tiene ese diente no cambia todos los días. Está equilibrada. ¿Cómo está equilibrada? Está equilibrada por las fuerzas musculares que recibe. Las fuerzas musculares que recibe desde adentro hacia afuera por la lengua y las fuerzas musculares que recibe de afuera hacia adentro por la musculatura perioral. Ahora imagínense que la posición de las piezas posterosuperiores depende de ese equilibrio, depende de que la lengua haga fuerza hacia afuera y la musculatura perioral contrapese esa fuerza hacia adentro. Ahora imagínense que la lengua se deprime, no hay fuerza que vaya de adentro hacia afuera, toda la fuerza va a venir de los buccinadores. ¿Qué quiere decir eso? Que los pósteros superiores, los molares superiores van y también premolares van a tener una posición mucho más palatinizada, mucho más hacia adentro, hacia la bóveda palatina. Y el resultado de eso va a ser que como abajo va a haber un equilibrio normal, vamos a tener además de la mordida cruzada anterior, una mordida cruzada posterior. Entonces, estos tres elementos son los elementos centrales que van a implicar, que van a repercutir en la producción de la clase 3. La herencia, el patrón de oclusión y dentario y la lengua. Ahora veamos el análisis intraoral. ¿Cómo se ve bucalmente a un paciente clase 3? Un paciente clase 3, para empezar, puede tener una discrepancia significativa entre relación céntrica y máxima intercuspidación. Este que están viendo en la esquina superior izquierda de su pantalla es el mismo paciente que les he mostrado, nada más que ahora en una vista frontal. Miren en la vista frontal, en la figura de arriba, ustedes pueden ver al paciente en una relación céntrica y miren al paciente cuando va a máxima intercuspidación, donde se transforma, gracias a la hiperpropulsión mandibular, en una clase 3 falsa. Vamos a tener también inclinación de los incisivos. Las piezas dentarias buscan siempre equilibrio, como todo nuestro organismo. Entonces, si yo tengo el incisivo inferior muy por delante del incisivo superior, el incisivo superior va a buscar al incisivo inferior inclinándose hacia adelante y el incisivo inferior va a buscar al incisivo superior inclinándose hacia atrás, como una resbaladilla, que es una relación incisal que van a ver ustedes siempre en los pacientes clase 3. Luego vamos a tener una relación maxilomandibular alterada y esa relación maxilomandibular nos va a hablar de la severidad de nuestra clase 3. Va a ser muy diferente una clase 3 donde yo tengo apenas el ancho de un medio molar de discrepancia, comparada con una clase 3 donde tengo el ancho de un molar completo de discrepancia, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, vamos a recordar ese viejo adagio que dice, hay clases 3 y clases 3, ¿no es cierto? Si yo tengo un overjet negativo de menos 2 milímetros, no es lo mismo que si tengo un overjet negativo de menos 12 milímetros, ¿no es cierto? La severidad nos indica qué alternativas terapéuticas vamos a tener para resolver a estas alteraciones oclusales. Luego vamos a tener problemas también de relación transversal. Fíjense cómo aquí ustedes pueden ver que hay una mordida cruzada anterior y también una mordida cruzada posterior. Miren cómo tengo a los premolares por dentro de las piezas antagonistas. Eso es como un resultado de la posición
caudal de la lengua, en la que está dejando de estimular a las piezas posterosuperiores. Vamos a tener también muchas veces problemas verticales, o sea, no solamente vamos a contentarnos con el hecho de tener un problema sagital significativo, que es la clase 3, sino que esto además va a producir muchas veces mordidas profundas y en algunos casos muy limitados, unas mordidas abiertas muy marcadas. Y finalmente vamos a ver la discrepancia. Yo estoy seguro que todos ustedes recuerdan nuestras prácticas virtuales del año pasado, en el que hacíamos estudios de modelos para comparar cuántos milímetros sumaban los dientes comparado con cuántos milímetros teníamos en el hueso, ¿se acuerdan? A eso lo llamábamos discrepancia. Cuando el resultado tenía un valor negativo, teníamos apiñamiento. Cuando el resultado tenía un valor positivo, teníamos diastemas. Y cuando teníamos 0, teníamos un equilibrio. ¿Cuál es la fórmula que vamos a ver casi siempre en una clase 3? Apiñamiento arriba, abajo ausencia de apiñamiento o inclusive formación de diastemas, como en esta fotografía que les voy a mostrar, donde ustedes van a poder ver cómo en el arco inferior, ¿no es cierto? Como el arco inferior ha crecido merced a un desarrollo mandibular muy grande, vamos a tener una discrepancia positiva comparada con la frecuente discrepancia negativa que vamos a ver nosotros en el arco superior. Luego vamos a tener la clasificación cefalométrica. Yo sé que con mucha nostalgia ustedes recuerdan su cefalometría, espero. Y vamos a ver que en todos los casos, todos ustedes recuerdan este plano tan bonito que ustedes me hacían en las prácticas virtuales, en la que este plano iba desde el punto Nasion hasta el punto Pogonion. Es evidentemente el plano facial de Ricketts. Y medíamos la convexidad para determinar la clase esquelética ubicando el punto A en relación a ese plano. En las clases 3, el punto A siempre está, fíjense, por detrás de ese plano, ¿no es cierto? Debería estar 2 milímetros por delante, pero si es una clase 3 esquelética, está por detrás. Veamos la alternativa A. En la alternativa A, miren, tengo un maxilar normal, pero tengo una mandíbula protruida. En la alternativa B, tengo a un maxilar retruido y tengo a una mandíbula protruida. En la alternativa C, tengo un maxilar protruido y una mandíbula súper protruida. Se mantiene la clase 3. Y en la alternativa D, tengo un maxilar retruido y tengo una mandíbula normal. Todas estas son alternativas y escenarios en los que se va a producir la clase 3, ¿no es cierto? Y luego vamos a tener, además de la clasificación cefalométrica, la categorización de los objetivos terapéuticos. ¿Cómo vamos a categorizar a los objetivos terapéuticos? Por prioridades. La primera prioridad es corregir el problema del resalte incisivo. Nuestra primera meta es llevar ese overjet negativo a un overjet normal. Un overjet normal con un mínimo de +1. Luego vamos a tener que corregir la relación maxilomandibular. Esto va a depender mucho de si nuestro paciente está en crecimiento o no está en crecimiento. Y finalmente, nos vamos a preocupar obviamente de la alineación dentaria. Estos son los 3 objetivos terapéuticos fundamentales que nosotros tenemos que analizar cuando observamos una clase 3. Luego vamos a tener que ver qué arsenal tenemos para enfrentar a este problema. Dentro del arsenal que tenemos para resolver una clase 3, vamos a pensar en un paciente que llega a su consultorio y que es un paciente que todavía está en dentición decidua o en dentición mixta. Está empezando el recambio de los incisivos. Y en ese recambio, ustedes ya ven que si bien él no tiene un problema esquelético, ya tiene un problema dentario, sus dientes están yéndose a mordidita cruzada. Entonces, ¿qué hacemos? A ese paciente le ponemos un planito inclinado, que fíjense que es muy elemental en acrílico, nada diferente de lo que hicieron ustedes el año pasado, ¿no es cierto? Hacemos una cubierta de acrílico sobre los anteroinferiores, pero la parte que contacta con el borde incisal de los incisivos superiores está inclinada hacia adelante, de tal manera que cuando contacte con el acrílico el incisivo superior va a tener una tendencia a irse hacia adelante, corrigiendo esa tendencia de irse hacia atrás del incisivo inferior. Este es un planito inclinado.
Vamos a tener la alternativa de las placas de Progenie. Fíjense qué parecido es a lo que ustedes me trabajaron el año pasado en el laboratorio, cuando me hacían los arcos vestibulares. Ojo, pero los arcos vestibulares se quedaban en el arco superior, ¿se acuerdan? En los incisivos superiores. Fíjense cómo este arco se proyecta hasta los incisivos inferiores. ¿Para qué? Para hacer un freno mecánico de la proyección anterior del arco inferior. Esto va a restringir la tendencia que va a tener el arco inferior a proyectarse por delante del arco superior. A esto se le llama placa de Progenie. Recuerden que Progenie es el término que desarrollaron los germanos para referirse a la clase 3. Luego vamos a tener obviamente la mecánica de clase. La mecánica de clase tiene que ver con la aparatología fija y la utilización, en este caso, de elásticos maxilares, perdón, de elásticos intermaxilares, que como pueden ver se van a anclar en el arco superior en póstero superior. Miren cómo está anclado aquí en el molar, ¿no es cierto? Y desde ahí se va a ir a anclar en su otro extremo el elástico en antero inferiores, ¿no es cierto? Aquí está anclado, miren, en el canino. Este vector va a producir dos resultados. En el arco superior va a producir un estímulo para que el arco superior se adelante y en el arco inferior va a producir un estímulo para que el arco inferior se retrase. Es muy importante notar que esta mecánica de clases se hace hacia el final del tratamiento. No al principio, yo no puedo hacer esto con aleaciones superelásticas, tengo que hacerlo en aleaciones más rígidas, cuando ya estoy cerca de la última etapa del tratamiento. Luego vamos a tener un aparato que ha sido muy polémico en la historia de la ortodoncia, que es la mentonera. Muy polémico porque mucha gente la ha cuestionado como una aparatología ortopédica que puede tender a producir alteraciones temporomandibulares. Hay literatura científica que indica que sí y hay literatura científica que indica que no es el caso. En todo caso, todavía no ha sido descartada y sigue siendo considerada una opción plenamente válida en la ortopedia la utilización de la mentonera como un medio de restricción de el crecimiento sagital de la mandíbula. Y finalmente vamos a tener al gold standard, al tratamiento más eficiente que tenemos para corregir los problemas de clase 3, que es la máscara facial, también conocida como máscara de Petit y también conocida como máscara de protracción maxilar, que tiene, como ustedes pueden ver, un apoyo en la glabela, otro apoyo en la sínfisis mentoniana y tiene unas arandelas en las cuales vamos a fijar desde el hyrax, desde el arco superior, unos elásticos extraorales muy poderosos que van a hacer una fuerza de aproximadamente 500 gramos cada uno. Como son dos elásticos, estamos hablando de un traccionamiento del maxilar hacia adelante con una fuerza de aproximadamente 1000 gramos. Estas fuerzas son altísimas, son sumamente elevadas y cuando hablamos de fuerzas de estos niveles, estamos hablando de fuerzas ortopédicas, ya no de fuerzas ortodónticas. Entonces, todo esto es el arsenal con el que nosotros podemos tratar de resolver las problemáticas de nuestros pacientes que son clase 3. Ahora veamos la aplicación de algunos de estos elementos del arsenal en un caso clínico específico. Aquí vamos a ver, fíjense, un caso clínico en el que pueden ver ustedes característicamente el problema de discrepancia negativa en el arco superior. Fíjense en la fotografía del medio cómo pueden ver que tanto a nivel anterior como a nivel posterior tenemos mordida cruzada anterior y mordida cruzada posterior. Fíjense la displasia esquelética real. Esta es una clase 3 verdadera. Miren el punto A muy por detrás del punto B, ¿no es cierto? Y como pueden ver, la mandíbula ha crecido mucho más generosamente que el maxilar, entonces el problema de apiñamiento que tenemos en el arco inferior es mucho menor de lo que tenemos en el arco superior. Entonces, aquí tenemos un problema. Este paciente llega para colmo de males con menos dientes en el arco superior. O sea, no basta con el problema que ya tengo a nivel esquelético, sino tengo otro problema dentario. Fíjense, le han extraído, creyendo que eso le iba a ayudar, las piezas 5. Le han extraído los premolares, los segundos premolares superiores. En cambio, abajo tiene todos los premolares. Entonces, ahora tengo un problema de desequilibrio de material dentario. Entonces, para tratar de resolver esto, obviamente que voy a tener desafortunadamente que recurrir a una
búsqueda de equilibrio de material dentario. Eso me deja solamente una opción. Me deja la opción de las extracciones de premolares inferiores. Entonces, fíjense, aquí vamos a empezar el proceso de alineación y nivelación y abajo vamos a tener que extraer a premolares para poder empezar el proceso de cierre de espacios, que aquí se está reforzando con la presencia de una mecánica de clase. Fíjense el elástico que va, como les indiqué, de póstero superior a antero inferior. Y adicionalmente tenemos aquí un anza de titanio molibdeno que está procediendo a retroceder y a cerrar el espacio donde se encontraba esta estructura. Fíjense que aquí ya se ha distalizado el canino hacia el espacio de extracción en una primera etapa y en una segunda etapa se van a llevar hacia atrás los 4 incisivos. Aquí podemos ver ya un mayor progreso del arco superior y aquí podemos ver que ya se ha logrado descruzar la mordida y ya tenemos un overjet positivo. Todavía nos falta para lograr las clases 1, caninas y molares, pero ya estamos en el camino y abajo ya tenemos una buena alineación y nivelación para eventualmente concluir, ¿no es cierto?, un incremento del torque antero superior para poder cruzar completamente, llegar a clase 1 canina y a clases 1 molares con una buena relación incisal, pero evidentemente con una mayor inclinación, una proinclinación de los incisivos superiores para lograr compensar lo que inicialmente teníamos como una mordida cruzada anterior. Esto es, queridos amigos, la clase 3. Quedo a sus órdenes para cualquier pregunta que puedan tener. Vamos. Los que acaban de llegar. Ofelia, Bianca, Jessica Guadalupe, Cielo, Priscila. ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Preguntas a la 1? ¿Preguntas a las 2? ¿Preguntas a las 3? Ok. Tienen tiempo de sobra para llegar tranquilamente a la facultad. Ahí nos vemos. Un abrazo para todos y que tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Hasta luego, doctor. Gracias. Priscila, ¿por qué? Con gusto. Recordings